Buenas tardes, voy a hablar de la unidad 2, interpretación, aplicación y ejecución de los tratados, específicamente de la modificación de los tratados. Para poder entrar en materia hay que tener bien claro a qué nos referimos con un tratado, ya que no podemos hablar sobre cómo se modifica si no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. La RAE define un tratado como un ajuste o conclusión de un negocio o materia después de haberse examinado y hablado sobre ello. Por otro lado, tenemos que es el cierre o la finalización de una negociación o disputa tras haberse debatido y alcanzado un acuerdo. Es importante que tengamos claro que la noción de tratado se utiliza para nombrar a la documentación que registra dicha conclusión. También tenemos los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo entre estados celebrado para ordenar sus relaciones recíprocas en materia ya sea cultural, económica, social, para prevenir un conflicto surgido entre ellos o para resolverlo. Suscriben actores de derecho internacional y que puede estar formado por una o más herramientas jurídicas vinculadas. Estas herramientas suelen utilizarse para fijar los límites territoriales o para poner fin a un enfrentamiento bélico. Debemos tener muy en cuenta que los tratados internacionales son la fuente más importante del derecho internacional público, pues en ellos los estados contratantes se someten a cumplir lo ahí pactado. Debemos dejar en claro que tanto los países como las organizaciones internacionales tienen capacidad para firmar un tratado internacional, pero dependiendo de quienes suscriban el tratado se aplicarán distintas normativas internacionales. Por ejemplo, si el tratado lo suscriben entre países, entonces está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero en cambio, si el tratado lo suscriben entre organizaciones, está la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados celebrados entre estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Los tratados tienen muchas características y más si hablamos de tratados internacionales, ya que estos abarcan áreas muy distintas, como se los mencioné, puede ser cultural, económica, social, para resolver un conflicto o para prevenirlo, etc. Pero existen una serie de características muy comunes entre todos estos, y entre ellas destacan estos 5 puntos. Primero que nada, por lo general deben quedar recogidos por escrito, aunque un acuerdo verbal, ya sea entre estados o también entre organizaciones internacionales, también se considera válido. Luego tenemos que los derechos y obligaciones del tratado estarán especificados en las cláusulas del tratado. Si quieren realizar algo y no está en el tratado, no puede llevarse a cabo, no es válido. Luego tenemos que los términos del tratado tienen validez y aplicación desde que entra en vigor hasta que se considera finalizado. No antes, no después. Reciben nombres muy diversos, ya sea convenios, protocolos, pactos, algunos incluso los llegan a llamar cartas, estatutos o incluso acuerdos. Y por último son fuentes de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que forman parte de un sistema de leyes. Normalmente los tratados se clasifican en 6 tipos, según el área que abarquen, según las obligaciones, la extensión de tiempo, el grado de participación, el número de participantes o el modo en el que se concluyen. Según el área que abarquen, depende del área que pretendan regular, ya que, pues, como se los mencioné, encontramos tratados muy distintos. Por ejemplo, podemos encontrar tratados comerciales, algunos que regulen el comercio internacional, otros que de paz, algunos otros que aborden el enfoque de los derechos humanos, entre muchísimos otros que puede haber. Luego, entre las obligaciones tenemos tratados ley y tratados contrato. ¿A qué se refiere esto? En tratados ley significa que están por encima de la ley nacional e imponen el cumplimiento de una serie de normas. Y en tratados contrato, pues únicamente generan obligaciones entre los países firmantes. Muy sencillo.
Tenemos extensión de tiempo. Esto también está sumamente sencillo, ya que nos da duración determinada o indeterminada. Sabemos que la determinada se refiere a que nos especifica el periodo de tiempo durante el que tendrá validez. Podría ser como, por ejemplo, 1 año, 5 años, 10 años, etc. Y la duración indeterminada es cuando se considera que estará vigente de manera indefinida, que no ponen exactamente un plazo para que termine. Luego tenemos según el grado de participación. Tenemos abiertos y cerrados. En la parte de abiertos se permite formar parte de este tratado aunque no hayamos participado en su creación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si México y Estados Unidos firman un tratado el día de hoy y Canadá un año después quisiera entrar a este tratado, si están en grados de participación abiertos, puede entrar sin ningún problema. En cambio, si fuera en el caso de cerrados, en el cual no se permite entrar a formar parte del tratado si no se participó en el origen o en la creación, no podría. Es decir, que si México y Estados Unidos firman el tratado el día de hoy y un año después Canadá quisiera entrar a ese tratado, no estaría permitido. Lo que tendrían que hacer es firmar otro tratado en donde estén involucrados los tres, Canadá, Estados Unidos y México. Y el de México y Estados Unidos quedaría intacto, no podría moverse. Luego tenemos según el número de participantes, bilaterales o multilaterales. Esto suena muy sencillo, como su nombre lo dice, bilaterales. Se trata de un acuerdo únicamente entre dos países u organizaciones internacionales, ya sea de quien suscriba el tratado. O tenemos el multilaterales, en el cual participan más de dos países u organizaciones. Luego tenemos el modo en el que se concluyen. Tenemos la forma solemne o la forma simplificada. En la forma solemne requieren la previa aprobación del Parlamento y de la Jefatura del Estado. Y en cambio en la forma simplificada es mucho más sencillo, ya que no requieren ratificación y basta con que sean aceptados a través de su firma. Esto es un poquito de información extra. Aquí les voy a hablar un poco de en qué nivel jerárquico se encuentran los tratados. Vemos que en la parte derecha tenemos una pirámide. Esta pirámide se llama pirámide de Kelsen y vemos que está dividida en 3 niveles: nivel fundamental, nivel legal y nivel sublegal. Dentro del nivel fundamental tenemos la Constitución y los tratados. En el nivel legal, leyes, resoluciones, reglamento y decretos. Aquí también debería de entrar tratados, ahorita les explico por qué. Nivel sublegal, reglamento, resoluciones, otras resoluciones, la sentencia, contratos, testamentos, etc. Ok, el primer nivel, que es el nivel fundamental, es el nivel más alto. Este está por encima de cualquier norma jurídica. En este nivel se encuentran la Carta Magna y la Constitución, que de la Constitución nacen las leyes y normas, y estas normas son las que están aquí ubicadas, las leyes y todo eso. Y en teoría no deberían de contradecirse. Además, también se consideran los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el primer nivel, en el fundamental, pero nada más los de materia de derechos humanos. Dentro del nivel legal, que es el segundo, se pueden considerar los tratados y principalmente este nivel está formado por las leyes establecidas con base en la Constitución. Por eso mismo aquí dice leyes. Entonces, aquí, obviamente los tratados están arriba de las leyes, pero los tratados en materia de derechos humanos están en el nivel fundamental y los demás en el nivel legal. Es importante que recordemos que se denomina como tratados a los acuerdos celebrados entre dos o más estados, y en ella se indican los derechos y obligaciones entre los celebrantes. Generalmente son los presidentes nacionales quienes están facultados para celebrar tratados con otros estados. Los tratados conforman reglas de derecho internacional y mediante una ley de ratificación pueden ingresar al ordenamiento jurídico interno de un país. Un ejemplo de tratado pueden ser los tratados de libre comercio celebrados entre presidentes de países. ¿Ok? Ahora sí vamos a entrar en la enmienda y modificación de los tratados internacionales.
Primero que nada, la revisión puede estar prevista por el propio tratado internacional, pero salvo para los tratados creadores de organizaciones internacionales, lo normal es que los tratados no tengan una cláusula expresa de revisión. En la Convención de Viena se reglamenta la cuestión dentro de la enmienda y modificación de los tratados internacionales. Es decir, que la Convención de Viena es lo que nos va a decir cómo se lleva a cabo una modificación y cómo se lleva a cabo una enmienda, que es lo que debemos de tomar en cuenta. Esta convención determina que hay una diferencia entre enmienda y modificación. La enmienda es un proceso de revisión abierto a todos los estados contratantes y la modificación afecta solo a algunos estados en sus relaciones mutuas, pero no a todos. Dentro de la enmienda de tratados existen las reglas generales y las reglas específicas. Las reglas generales están contenidas en el artículo 39 de la Convención de Viena, y estas prevé la posibilidad de enmienda con la única condición de que sea por el acuerdo entre las partes. El procedimiento para llevarlo a cabo será el mismo que el empleado para la celebración de los tratados internacionales y su entrada en vigor. Para el caso de las reglas específicas, tenemos 3 puntos importantes. Por ejemplo, atenerse a lo que disponga el tratado de enmienda. A falta de estipulación expresa, se notificará la propuesta de enmienda a todos los estados contratantes, quienes podrán aceptar, oponerse o dar una propuesta a ella. Todo está facultado para ser parte del tratado original, podrá serlo del tratado enmendado. En cuanto a la obligatoriedad del acuerdo anterior y del nuevo acuerdo, se distingue entre 3 puntos importantes. Aquellos estados que sean parte del acuerdo principal, pero no del nuevo acuerdo, seguirán rigiéndose en sus relaciones mutuas por el acuerdo original. Es decir, que si están 3 estados siendo participantes de un tratado y este se quiere enmendar y uno de esos estados no acepta esas enmiendas, ese estado que no aceptó seguirá rigiéndose por el acuerdo original, pero los demás sí van a cambiar. Luego tenemos aquellos estados que sean parte del acuerdo principal y también del nuevo acuerdo, se regirán en sus relaciones mutuas por el nuevo acuerdo y en sus relaciones con los que no hayan dado el consentimiento por el acuerdo original. Es decir, que si tenemos 3 estados y 2 de ellos pasan al nuevo acuerdo, esos 2 se van a regir por el nuevo acuerdo, como lo dice aquí. Pero ese último que no se rigió por el nuevo acuerdo va a seguir teniendo los acuerdos del original con los otros 2 estados que sí cambiaron. Luego tenemos que aquellos estados que lleguen a ser parte en el acuerdo tras el enmendado se regirán por el acuerdo en su forma enmendada, salvo en las relaciones con los estados que no hayan dado el consentimiento, que se hará por el original. Nuevamente es parecido a lo de arriba, que si por ejemplo son 3 estados y entra uno nuevo y ese estado entró cuando el tratado ya se había enmendado, entonces ese estado se va a regir por el acuerdo en su forma enmendada. Pero los otros, si uno no dio el consentimiento, ese se sigue rigiendo por el acuerdo original a pesar de que se haya enmendado. Luego tenemos permítanme, aquí me faltó una parte muy importante que debemos dejar en claro, que es que la regla general es que los tratados pueden ser enmendados por acuerdo de los estados parte. En el caso de los multilaterales, toda propuesta de enmienda habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, y cada uno tendrá derecho a participar tanto en la decisión sobre las medidas o adaptar con relación a tal propuesta, como en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado. Esto es lo que decíamos más o menos aquí, que se notificará a los demás estados y los contratantes quienes podrán aceptar o oponerse, aceptar o dar una propuesta a ella. ¿Okay? Ahora sí, tenemos la modificación de los tratados internacionales. Podemos ver que 2 o más partes de un tratado multilateral podrán modificarlo, concluyendo otro que reglamente sus relaciones mutuas, y esto se encuentra regulado en el artículo 41 de la Convención de Viena,
Recordemos que una enmienda estaba en el 39 y una modificación está en el 41. Las condiciones serán las siguientes, solo son 2 puntos: que la modificación esté prevista en el propio tratado o que, sin estar prohibida por el tratado, no afecte a los derechos y obligaciones de las demás partes, no sea incompatible con el objeto y fin del tratado, y que las partes interesadas notifiquen a las demás partes la intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que se disponga. ¿Qué quiere decir esto? Que si 3 estados están en el tratado y una de esas partes, uno de esos estados, quiere hacer una modificación, tendrá que notificarles a las demás partes sobre esa modificación, ya que no puede hacerlo únicamente él. Estas modificaciones no pueden afectar los derechos y obligaciones de las otras 2 partes y, aparte, tiene que ser compatible con el objetivo final. Es decir, que si, por ejemplo, el tratado trata sobre el comercio y la modificación quieren hacerla sobre los derechos humanos, pues obviamente no tiene nada que ver, entonces no estaría siendo incompatible con el objetivo. ¿Ok? En conclusión, pues podemos ver que para poder hacer una modificación de un tratado debemos apegarnos a lo reglamentado en la Convención de Viena, recordando que una enmienda y una modificación afectan de diferente manera a las partes y existen diferentes reglas para cada uno, como ya se los mencioné, las generales y específicas en el caso de una enmienda, y para la modificación lo que regula el artículo 41. Recuerden, enmienda artículo 39 y modificación artículo 41 de la Convención de Viena. Y en otras palabras, pues es que debemos tener claro si queremos realizar una enmienda o una modificación a nuestro tratado, dependiendo de los resultados que busquemos obtener. Porque no es lo mismo que queramos hacer una modificación en la que afecte a únicamente uno o dos de los estados participantes que una enmienda que va a afectar a todos. Y estas son las páginas de referencia. Esto sería todo de mi parte. Espero que la información les haya servido.